Sean muy bienvenidos todos ustedes, querida familia en Cristo. Estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de Agua Viva de Delicias, en su programa, Renovando el Entendimiento. Muy contentos de estar juntos, gracias por recibirnos en sus dispositivos electrónicos. Le pedimos por favor que comparta el programa, y es un programa muy interesante, donde vamos a aprender muchos de los principios de la Escritura, pero filtrados a través de la verdad presente. Y tenemos el privilegio de tener un panel aquí muy plural, gracias a Dios por las personas que pudieron asistir hoy al panel. Señor Ortiz, bienvenido. Señora Gaby, bienvenida. Doctor Ugarte, bienvenido. Pastor Sergio. Amada esposa, qué gusto verla, Igualmente. Señora Liber, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias. Y la señora Leti, ¿cómo está, señora Leti? Muy bendecida está la señora Leti. Vamos a orar. Papá, te damos gracias por el privilegio que tenemos en esta nación de poder transmitir, Señor, principios del reino. Declaramos bendición, declaramos que la tierra le pertenece toda a nuestro Señor Jesucristo, y te damos gracias hoy por el país de México, declarando que México ya le pertenece a Cristo por herencia y a nosotros los hijos por ser coherederos. Declaramos que la palabra que hoy se trace cumplirá su propósito, y nos declaramos completamente dóciles para aprender la palabra. Declaramos que la bendición que ya tenemos en Cristo se manifiesta, y declaramos proféticamente que el resto de la semana será una semana de avance y de la manifestación de el Cristo que nos habita. En el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Y vamos a iniciar, amada, con Hechos 5, que es un capítulo algo complejo por lo que ocurre, ¿verdad? Controversial, pero a la luz de la verdad presente, y a la luz sobre todo del reino, nos va a permitir hacer un análisis más profundo de lo que le ocurrió a Ananías y a Zafira, ¿sí? Vamos al 5:1, dice: un hombre llamado Ananías también vendió una propiedad. Tenemos que entender que en el capítulo 4 termina hablando de que la gente no consideraba sus propiedades como de ellos solamente para un beneficio personal, sino para financiar la obra. Vendían sus propiedades, lo que el Señor les dispusiera en su corazón, y ponían el dinero a los pies de los apóstoles. De esta manera vemos que este hombre llamado Ananías también vendió una propiedad, pero es muy interesante el versículo 2, que es lo que nos va a dejar más luz por lo que después les ocurre. Dice: en complicidad con su esposa Zafira, se quedó con parte del dinero y puso el resto a la disposición de los apóstoles. En otras palabras, lo que podemos interpretar aquí es que ellos ya habían dado una cantidad, ya habían hecho público lo que iban a hacer, y ellos habían dicho que el producto de la venta representaba una cantidad. Lo habían hecho público porque estaban en complicidad para engañar. Ellos creían a los apóstoles. Aquí lo que estamos viendo es que en el ámbito que se estaba desarrollando esto, era un ámbito donde era pública las donaciones, eran públicas las entregas de finanzas, y muy probablemente se había introducido entre esta comunidad un tipo de competencia, ¿sí? A ver quién era más dador, quién tenía más actitudes de santidad, ¿verdad? Y aquí ya se desvirtúa completamente el principio del dar, el principio de ofrendar, porque era una ofrenda al fin y al cabo, y se desvirtúa porque ahora ya no era por un hecho de impulsar a otros a dar, sino de competir, ¿sí? Era una situación de ver quién lucía más a la hora de dar, porque se hacía público y se decía: vamos a decir que valiera la propiedad $1,000,000, y ellos dijeron: sí, vamos a entregar el $1,000,000, pero eso era el valor, pero la realidad es que ellos habían dicho que valía, por decir algo, 800, cuando ellos sabían que valía 1,000,000. En otras palabras, había un excedente que ellos se iban a quedar, pero habían hecho pública la entrega de cierta cantidad porque la intención de ellos era incorrecta. Y aquí la palabra es muy fuerte porque habla de complicidad.
Reina Valera dice, con el conocimiento de su mujer, sustrajo del precio. En otra versión dice, y a sabiendas de su mujer, se quedó con parte del dinero. Y Reina Valera, con comentarios Vine, es muy fuerte lo que dice, y defraudó del precio, sabiéndolo también su mujer. Entonces, en el dar, definitivamente la intención tiene que ser correcta, ¿sí? Y no solo en el dar, en toda la vida. Porque aquí lo que ahora ellos no podían discernir, Ananías y Zafira, es que en esta vida del nuevo pacto, la vida de los creyentes con una nueva naturaleza, pues tendrían que estar muy claros en que Dios, es imposible engañar a Dios, imposible, ¿sí? Por eso es tan importante que en este entendimiento que hoy tenemos, algo con lo que tiene que tratar Dios en nuestra vida es con la intención de nuestros corazones. Por eso la Escritura habla de siendo también renovados en ¿cómo se dice? Es un versículo muy clave, donde tiene que ver con la intención, con el espíritu de vuestra mente, dice. Sí, es el espíritu, en otras palabras, que es lo que está detrás de todo. El espíritu es la base, el fundamento, lo que está como inicial. Entonces, cuando tenemos que tener transformado también el espíritu de nuestra mente, es que ahora las intenciones de todo lo que hagamos para el reino tienen que ser puras. Y seamos bien sinceros, en un proceso que todos tenemos de irnos perfeccionando en Cristo, en el alma, todavía se puede manifestar carnalidad en nosotros en las intenciones, ¿sí? El problema que aquí Ananías y Zafira es que lo confabularon. Realmente era un plan muy maquiavélico, pensado, analizado, porque vamos a ver la respuesta más adelante que da Pedro respecto a cómo lo interpretó él, Pedro, lo que ocurrió. Otro asunto que es muy importante aquí, que el inicio de una era apostólica, Dios dejó muy claro que había un respaldo en la autoridad que tenían los apóstoles, y que definitivamente cualquiera que confabulara, volvemos a ese punto que es clave, ¿verdad? Se puede tener diferentes ópticas, se puede no coincidir en todo, pero confabular es una cosa muy diferente, es muy distinto. Ya confabular es tener una planeación para dañar, una planeación, ¿verdad?, para ir en contra. Y en este caso, pues, ¿contra qué se estaba yendo? Contra el avance del reino, ¿sí? Porque estos recursos eran para el avance del reino. Por eso se tiene que tener mucho, mucho cuidado en las intenciones del corazón. Todo lo tenemos que tener. No estamos diciendo que este trato que se les dio a Ananías y a Zafira se les vaya a dar a todos, que Dios lo vaya a repetir, no. Pero sí vemos que lo reprueba completamente y deja muy claro de una manera contundente que todo lo que conspire contra el avance del reino va a tener tarde o temprano una repercusión, ¿verdad? Por eso nosotros exhortamos tanto, lo hemos venido diciendo a través de los últimos programas. Podemos disentir, podemos diferir, podemos no estar de acuerdo, pero ya de una manera premeditada, atacar lo que es la revelación presente, el avance del reino, pues nosotros nunca lo recomendaremos. ¿Por qué? Porque es ir en contra de Dios mismo. Hasta más adelante lo vamos a ver en un hombre con cierto nivel de sabiduría, Gamaliel, que dice que pues que hay que tener mucho cuidado de pelear contra Dios, ¿verdad? Y esto no es condenación, esto es sabiduría, es ser entendido, ¿verdad? Que va a haber cosas que no podamos entender, mejor no juzgarlas, mejor tratar de esperar a que se nos revele, y aún si no se nos revela, si no se opone a la Escritura, no juzgarlo no tiene caso, no nos corresponde a nosotros. Vamos al versículo 3, dice, Ananías le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón? Y aquí también esto es clave, no para que le mintiera a Pedro, sino le dice, para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno. Entonces aquí Pedro lo eleva a un formato muy claro. El asunto no es con el hombre, el asunto es que tú le acabas de mentir al Espíritu Santo. Ahora, ¿qué se puede esperar de una persona que conscientemente le mienta al Espíritu Santo? Codicia y la expectativa
de tener personas alrededor en una obra. Quiero ser muy puntual en esto. Equivocaciones tenemos todos, absolutamente todos. No conozco a nadie que no se equivoque. Y luego mi esposa me recuerda mucho que sí nos equivocamos todos, ¿verdad, esposa? Pero aquí no era una equivocación, aquí era una confabulación. Era un complot, ¿verdad? Si quieres, les pasas el micro de aquel lado. Entonces estaba premeditado y Pedro le dice, el asunto no es con nosotros. O sea, tú, Ananías, tú, Zafira, no se están peleando con Pedro. Le acaban de mentir al Espíritu Santo. En otras palabras, al nivel de autoridad, ¿contra quién estaban peleando Ananías y Zafira? Realmente no era contra Pedro, era contra el Espíritu Santo. Por eso es que él lo deja tan claro que ese era el problema en el que habían incurrido. Y fíjese lo que dice el 4. ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer eso? Aquí lo dice más claramente, dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Es muy, muy fuerte, ¿verdad? Es muy fuerte esta declaración, porque aquí es bien interesante. ¿Lo maldijo Pedro? No. ¿Le declaró muerte Pedro a él? No. Sin embargo, al oír estas palabras, Ananías cayó muerto. No hubo una maldición de parte de Pedro. No hubo una oración que se le llama la oración contraria, ¿verdad? De estar orando en contra de los hijos de Dios. No hace eso Pedro. Simple y sencillamente lo que hace Dios es que pone un orden. Dice, ok, es una etapa tan clave, es una etapa donde estoy dejando muy clara mi autoridad. Ananías, no tuviste por qué haber hecho esto, porque si Ananías hubiera dicho, vendo la propiedad y doy la mitad, no hubiera pasado nada. O si vendo la propiedad y doy un 10%, no hubiera pasado nada. Pero había una confabulación y lo más seguro era que tenía que ver con una cuestión de orgullo, con una cuestión de competencia. Hacerse notar, y el gran problema es que estaba mintiéndole al Espíritu Santo y no tenía ningún temor de Dios, ¿verdad? Sí, Sergio. Y luego el señor Ortiz, ¿eh? ¿Quería decir algo? Sí. En la traducción de Kadoch dice, antes de venderla, que es lo que estás explicando, apóstol, sí. Dice, antes de venderla, la propiedad era tuya, y después que la vendiste, el dinero era tuyo para usarlo como quisieras. Claro. Así es. ¿Qué hizo que hicieras tal cosa? Has mentido no a los seres humanos, sino a Yahvé. Bueno, pues así está traducido en la Kadoch, ¿verdad? Entonces, pues es muy claro, ¿verdad? Lo que dice, apóstol. Él podía haber tomado la decisión que hubiera querido, claro, al vender la propiedad. Lo que fue, pues, su gran error fue el tratar de aparentar algo diferente y el haber mentido. Y bueno, pues como lo dicen los apóstoles, ni siquiera les estaba mintiendo a ellos, ¿no? Porque pues ellos podían aparentar ante los apóstoles, pero pues realmente le estaban mintiendo a Dios mismo y al Espíritu Santo. Antes páselo al señor Ortiz, nada más un comentario. El señor Ortiz, realmente este no fue un asunto de dinero, ¿eh? Aquí lo que Dios estaba evaluando es que este tipo de personas no lo quiero en la obra. Sí. ¿Por qué? Porque es una persona que si es capaz de mentirle al Espíritu Santo, ¿de qué será capaz? Por eso este no es un asunto de dinero. Quien lo vea como un asunto de dinero no está viendo el problema claramente. Porque es muy claro lo que dice Pedro, mira, lo que hubiera, para acabar pronto, lo que hubieras querido dar, no hay problema. Lo que tú hubieras querido dar, es más, si no hubieras querido dar nada, no hubieras dado nada. Así es. Porque este no es un asunto de dinero. Por eso no hay que enfocarlo en este punto. Claro, tenemos en el capítulo 4 que la gente era entendida que sus finanzas era para financiar el reino, para el avance del reino, pero aquí es un asunto de que Dios limpió el equipo, ¿sí? Y Dios no permitió que este tipo de personas estuvieran en el equipo de trabajo de Pedro, ¿sí? Que fuera parte de estas personas que estaban financiando.
Muy probablemente, esto es una conclusión mía, no iba a quedar la relación con él nada más de que dio y se iba, no. Era una comunidad. Entonces lo que hace Dios es limpiar también, ¿sí?, las personas que participaban en esta etapa tan importante del arranque de una mentalidad apostólica y de la expansión del reino. Señor Ortiz. Sí, aquí habría que resaltar también una palabra muy interesante que usted lo comentaba ahorita. Sí, señor. El enfoque. Los apóstoles o los líderes no perdieron el enfoque a pesar de estas situaciones que se estaban presentando. Entonces, si traemos esta parte al presente, pues también puede suceder lo mismo, que habrá siempre situaciones tanto internas o presiones externas hacia el propósito, pero no se pierde el enfoque, no se debe de perder el enfoque, sí, señor, de lo que se está desarrollando o el propósito a seguir. Claro que sí. De hecho, esta protección que viene del Espíritu Santo es esta. El Espíritu Santo dice, lo que está preservando es que las cosas se hagan con la intención correcta, que el enfoque sea el avance del reino, porque aquí no vemos una reacción de maldición de parte de Pedro. Aquí la intervención directa es del Espíritu Santo. Dice que estaba hablando, y cuando estaba hablando Dios hace una limpieza. Por eso todo liderazgo, todos, y aquí vamos incluidos absolutamente todos, tenemos que cuidar siempre las intenciones de nuestro corazón, porque nos podrá engañar el corazón. Dice la Escritura que el corazón por naturaleza es engañoso, y esto no es el espíritu, es el alma. En otras palabras, que en ciertos momentos de nuestra vida, el alma nos puede jugar bromas muy pesadas y nosotros creérnoslas. O sea, el alma nos puede vender un concepto de acuerdo a nuestras propias concupiscencias o intereses y decir, es justificado lo que estás haciendo. Y tenemos que cuidarnos porque no hay nada que se pueda justificar a los ojos de Dios que sea incorrecto. Por eso tenemos que ser guiados, más bien obedientes a la guía del Espíritu Santo, que va a purificar las intenciones de nuestro corazón, ¿verdad? Sí, esposa. Bueno, no sé si podría interpretarse, lo estoy interpretando también de esta manera, de que pudiéramos engañar al hombre, pudiéramos transmitir otra cosa, aparentemente una formación de lo mejor de Cristo, pero no podemos engañar al Espíritu Santo. Y creo que como creyentes, como hijos de Dios, la persona más importante en nuestra vida es el Espíritu Santo, que nos va a estar redarguyendo, nos va a estar corrigiendo, porque el Espíritu Santo siempre nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Entonces, aquí está diciendo, no nos has mentido a nosotros, podrías engañarnos, pero a la persona más importante estás mintiendo. Entonces aquí hay que cuidar realmente la intención de nuestro corazón, porque podríamos engañar, podríamos transmitir algo real, que pareciera real, pero es irreal, no sé si me explico. Sí, pero fingir. Realmente no podemos engañar a la persona más importante, y creo que nos estaríamos autoengañando a nosotros mismos, porque tenemos muy claro cuando actuamos de una manera incorrecta. Sí, y otra cosa que me gusta mucho de Pedro no personaliza el agravio. Pedro no le dice, qué bárbaro, Ananías, yo que soy el apóstol Pedro, que anduve con el Señor, ¿cómo se te ocurre a mí engañarme, hacerme un daño? Él no lo personaliza, él dice, el asunto no es conmigo, tú te metiste con el Señor. ¿Qué nos enseña esto también? De que como hijos de Dios tenemos también que confiar en la justicia de Dios siempre. Sí, porque en la justicia del hombre puede haber errores garrafales. Entonces, todo lo que hay que esperar y dejar en manos del Señor, que Él haga justicia, que Él se encargue de sus asuntos, ¿verdad? Pastor Sergio. Bueno, pues para darle gusto aquí al doctor, vamos a empezar con los saludos. Bien hecho. Y vamos a saludar a algunas de las personas que nos están viendo en este momento. Queremos mandar un saludo a Laura Piña desde Juárez, a Laura Alonso, que nos está viendo aquí mismo en esta ciudad, a Carlos Chávez desde Aguascalientes, Ernie Calvillo de la misma localidad, a Lizzy Sandoval del Estado de México, Paloma Miroslava desde Monterrey,
Samuel Jeremías de Chile, Enrique Huerta de Dalton, Georgia. Y si hay algunas otras personas que nos estén viendo en este momento, pueden escribirnos desde donde nos están sintonizando para poder también mandarles un saludo. Jaime Cabrales también está en este momento conectado, y hay algunas otras personas, Hortensia Macías, y bueno, pues mandamos un saludo a todas las personas que nos están viendo, y si gustan ponernos desde donde nos ven para saludarles en un momento más, y no olviden compartir la transmisión, si pueden hacerlo, para que llegue a más personas. Sí, por favor compartan, se los pedimos mucho. Dice, al oír estas palabras en el 5, Ananías cayó muerto, y esto también es clave, dice, y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido. No era solamente creyentes, había muchos incrédulos. En otras palabras, aquí Dios lo que hace es dejar muy claro su autoridad, ¿sí? ¿Por qué? Porque el evangelio no consiste en palabras, sino en demostraciones de poder. Entonces aquí lo que estaba haciendo era muy claro de que la autoridad de Dios, con esa no se juega, pero aparte hay algo, que se la había delegado a este equipo apostólico, que estas personas que estaban arrancando este proyecto tenían delegada la autoridad de Dios. Y de una u otra manera, esto también es para testimonio de creer en el Dios vivo, ¿verdad? Yo creo que van a venir tiempos, esposa, señora Leti Liber, donde la autoridad y el gobierno del Señor va a ser tan claro que los incrédulos van a tener miedo también. Por eso la Escritura habla de la eclesía, cuando habla de un edificio santo. La palabra santo es sinónimo de terrible, terrible, un edificio terrible. En otras palabras, ¿qué significa? Que nuestro Dios también produce temor, ¿sí? Lo que pasa es que es muy diferente. Para nosotros no le tememos por miedo. Nosotros, los hijos de Dios, le honramos, le respetamos. Pero los enemigos del reino le van a tener miedo, por supuesto. Aunque Él es un Dios de gracia, de amor, de que Él no está en el negocio de la condenación. Al contrario, de la restitución. Está en la postura de que todo ha quedado incluido y perdonado. Donde hay el amor de Dios expreso, de todas maneras la Escritura dice, siéntate a mi diestra hasta que todos tus enemigos sean puestos por estrado de tus pies. Entonces, en otras palabras, todo aquello que de una manera confabulada, otra vez volvemos a hablar, ¿verdad? Ese punto, lo que se oponga al avance del reino se va a dar cuenta de que contra Dios no se puede, doctor. Es que debemos de ir un poco y observar, por ejemplo, aunque no vamos a hablar de profecía, el libro de Apocalipsis, cuando el Señor, es una cosa tremenda que le hace mostrar a Juan no solo su actitud de cordero. El cordero, dicen unas traducciones, interpretaciones más antiguas, degollado. Él lo vio como un cordero degollado, pero inmediatamente dice, he aquí el león de la tribu de Judá. Entonces muchos hemos predicado sobre el cordero degollado, el cordero que quita el pecado del mundo, Y sobre esto quiero que hagan hincapié y piensen y mediten qué quiere decir que quita el pecado del mundo, y saber que la majestad, la pureza, la grandeza de nuestro Señor Jesucristo aún es apabullante para el mismo Juan. Cuando lo ve en Apocalipsis, cayó como muerto. Así es. Entonces, el hecho de que creemos en la gracia, creemos en el poder del Señor, creemos que somos sus hijos, creemos que tenemos al Cristo impartido, no se confunda, El Señor tiene una presencia que yo creo que si a sus mismos personas que estuvieron con Él en la vida los impactó, pues yo creo que viene un tiempo en que todas aquellas personas que están haciendo maldad van a ser confrontados por ese león de la tribu de Judá. Sí, la iglesia
Estamos destinados a manifestar el amor, pero también el poder y la autoridad, la justicia. Por eso nosotros manifestamos obras de justicia. Por eso es tan impactante esta manifestación de poder y dominio. Cualquiera pudiera decir, ¿dónde está el Dios de gracia? No, espérame, es que el que pelea contra Dios es una soberana tontería, ¿verdad? Por eso Pedro se deslinda aquí, dice, el problema no es conmigo, es con Dios. Y en esa etapa de arranque, ¿verdad? En esa etapa donde ¿por qué tenía que quedar tan clara la autoridad? ¿Por qué creen que tenía que quedar tan clara que esta gente operaba con autoridad? Porque todo el sistema religioso prácticamente lo que quería hacer era desvirtuar la autoridad que los apóstoles tenían. Todo el sistema religioso los estaba tratando como unos locos, ¿sí? Como unos rebeldes, los estaba tratando como de ridiculizar, apóstatas. Entonces, ¿qué viene aquí? Una manifestación poderosísima de que Dios les indica que Dios estaba con ellos y que con ellos era el plan. Ya no era con los fariseos, ya no era con el sistema religioso, se sustituyó por la nueva creación y que esta estaba soportada con poder por el Señor. Señora Leti. Sí, pensaba justamente en eso que nos está usted compartiendo, apóstol. Yo veía cómo en ese preciso momento había una manifestación del cambio de pacto. Exactamente. ¿Verdad? Porque pues había mucha gente religiosa ahí que estaba siendo testiga de ese evento. Entonces, usted hablaba ahorita de la gracia, ¿verdad? Nosotros sabemos que en Cristo tenemos una libertad completa y total y nos ha enseñado acerca de que en el nuevo pacto no es ya como que el diezmo es un mínimo, ¿verdad? Pero que hay libertad para que se decida de acuerdo a lo que Dios propone en nuestro corazón. Así es. Entonces, lo que yo veo aquí es que al momento que dice que mintieron al Espíritu Santo, muy probablemente fue el Espíritu Santo el que cuando ellos decidieron cómo iban a hacer las cosas, fue el Espíritu Santo quien les produjo que hicieran eso. Ahora, se manifestó la desobediencia y ahí vinieron las consecuencias, pero yo estoy pensando en lo que estaban observando la gente religiosa, en cómo estaban viendo que ya no se trataba de las imposiciones, ¿verdad?, de cumplir un reglamento, sino que era Dios mismo el que estaba guiando a la iglesia en la toma de esas decisiones. Ahora, aterrizándolo ahorita a nuestro presente, yo decía, es que esto es, ¿verdad?, como muy duro, porque dice la palabra que Dios no puede ser burlado. Entonces, ¿qué pasa cuando, mientras nosotros nos estamos disponiendo para lo que es la ofrenda o el diezmo? ¿Qué pasa si alguien tiene convicción personal muy íntima de que el Señor, de que tiene comunión con el Señor y él siente y tiene fe de que tiene la capacidad de escuchar al Espíritu Santo y que dice, el Espíritu Santo me guía? Esta es una responsabilidad tremenda, ¿verdad?, llegar a esa conclusión. ¿Por qué? ¿Qué pasa si en un momento el Señor le dice, ofrenda el doble, un ejemplo? ¿Y qué tal si su mente le dice, no, lo de siempre? A mí esto se me hace muy tremendo, porque ¿a quién estamos mintiendo? Sí, en este caso que usted dice, Leti, nosotros tenemos que analizar el contexto histórico. Realmente aquí no era un asunto de dinero, un asunto de autoridad. Nosotros en el Nuevo Pacto dice la Escritura que ya no se vuelve a mencionar la palabra diezmo, ya no. Pero el principio está vigente de dar. Inclusive en Corintios dice que cada quien dé como dispuso en su corazón. Es lo que usted está diciendo. Esto de lo que dispuso en su corazón normalmente va a ser guiado por el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué conviene obedecer, dar lo que Dios nos pide? Porque bajo el principio de siembra y cosecha, usted va a cosechar muchísimo, porque Dios le está indicando qué es lo que tiene que dar. Y bajo el principio de la intención correcta, es porque nuestras finanzas están ahora para el avance del reino, porque como enseñábamos ayer, no amamos al dinero. En el caso de Ananías y Zafira, ellos no era un asunto de dinero el problema, era un asunto de aparentar, era un asunto de confabular contra el reino. Por eso es que la reprensión, no vemos casi en la Escritura otro nivel de reprensión tan fuerte como este.
porque también era clave lo que usted comentaba ahorita. Dios estaba dejando muy claro ahora quién tenía su respaldo. Ya no eran los fariseos, ya no era el sistema religioso. Ahora quien tenía el respaldo era la nueva creación, los hijos de Dios, y lo vamos a ver un poquito más adelante, cuál es la reacción del temor que se produce y del análisis que hace Gamaliel, que dice, oigan, no la vayamos a estar regando, no vaya a ser que estemos peleando contra Dios. Dice, unas 3 horas más tarde, entró la esposa sin saber. Me brinqué el 6. Dice, entonces se acercaron los más jóvenes, envolvieron el cuerpo y se lo llevaron a la sepultura. Qué interesante que quienes se lo llevan, ¿quiénes son? ¿Qué es lo que interpretamos aquí? Primero, que había una actividad juvenil importante, pero también una cosa, le quedó clara a la siguiente generación el principio de autoridad, ¿sí? O sea, los jóvenes ahora sabían que el mensaje era muy claro. Dios respalda sus proyectos con poder y con autoridad. Sí, Sergio. Sí, bueno, antes de seguir avanzando un poquito con esto, nada más hacer el hincapié de lo que comentaba apóstol. Dios estaba con la gran encomienda, por llamarlo de alguna manera, de que este nuevo pacto, de que este nuevo trato que Dios estaba teniendo con la humanidad, el que se expresara y pudiera ser expandido la revelación de lo que estaba ocurriendo, era sumamente necesario que fuera extendido. Así es. ¿Y por qué? Porque como usted bien lo comentó, la religión tradicional, el mismo Imperio Romano, confabularon para de alguna manera ocultar la falla que habían tenido al no reconocer a Jesús, al Salvador. Y pues nosotros sabemos, ¿no?, la historia, que incluso mintieron y quisieron, establecieron rumores, sobornaron a los mismos guardias, establecieron una mentira en el sentido de que se habían robado el cuerpo, estaban tratando de nulificar, incluso, fíjate la gravedad de todo esto, Sí. incluso las mismas profecías que ya estaban escritas. Entonces estaban tratando de encubrir este evento majestuoso de parte de Dios, obviamente porque habían cometido un grave error y aparte porque sabemos que había muchos intereses de por medio en cuanto al poder, la autoridad que representaba el sistema religioso de ese tiempo. Y a mí lo que me estremece mucho en este sentido es de que la mayoría eran los que estaban en una posición contraria y eran unos cuantos, por llamarlo de alguna manera, los que estaban luchando por establecer una verdad presente. Entonces, hay ocasiones en que aún en nuestra actualidad, la mayoría del sistema está en contra de que la verdad presente avance, está en contra de que el mismo reino sea establecido sobre esta tierra. Y es por eso que deberíamos de entender de que la misma urgencia que Dios tenía de que esta verdad presente fuera mostrada, era prácticamente imposible poder avanzar sin recursos, poder avanzar sin que pudieran, en ese entonces los medios de comunicación eran las cartas donde gente tenía que ser enviada para que llevaran estos documentos. Los mismos apóstoles hacían viajes misioneros que tenían que ser costeados para que esta verdad fuera expresada en todas las partes. Sabemos por lo que establece la Escritura que fue extendido por muchísimas partes. El mismo Pablo hizo un gran número de viajes misioneros y había una gran importancia. Fueron 3 viajes, pero dentro de esos viajes tocó muchísimos lugares. Entonces, podemos ver ahora también la importancia de que la verdad presente sea extendida y que tendríamos que entender que cuando nuestros recursos, que son los recursos de Dios, se ponen a la disposición del reino, precisamente es con la finalidad, se acabó la batería, precisamente es con la finalidad de que el reino de Dios sea extendido, que esta verdad presente penetre en todos los lugares. Nosotros podemos estar sumamente agradecidos con toda la gente que ha entendido esto y que de alguna manera, por dar solamente un ejemplo, el día de hoy
podemos estar transmitiendo y nos están recibiendo en muchos lugares, en muchas partes, porque esta verdad presente tiene que permear en todos los lugares. Entonces sí, era una necesidad implícita de parte de Dios que esto tenía que ser extendido. Estaban luchando contra el desprestigio, estaban luchando contra una situación donde estaban tratando de acabar con el avance del reino. Entonces para Dios era una prioridad tan importante que esto siguiera vigente, que yo creo que Dios pues tuvo que tomar medidas extremas también en algunas cosas. Y es muy importante aclarar que cuando hablamos de la verdad presente, no solo nos referimos a la salvación, porque es un hecho incontrovertible que la salvación es por gracia y por medio de la fe, sino que los que estamos inmersos en esta tarea, también estamos con la mira de que la gente sean transformadas. De hecho, me estaba acordando ahorita de nuestro gran amigo, el pastor Tommy Moya, que tiene un saludo para donde esté o quien lo conozca, que tiene un programa que se llama Transformados en Cristo. Y entonces muchos confunden que es una, ¿cómo se llama? Capricho estar dándole al reino, la verdad presente, pero la verdad presente incluye también las llaves que se necesitan para la transformación de una persona por medio de los discipulados. Sí, porque el fin de todo esto es que el reino sea algo real y efectivo en la tierra. Por eso es que Dios no iba a negociar. Imagínense en este momento, bajo la óptica divina, Dios está dejando clarísimo, este es un proyecto mío y lo voy a sustentar y no voy a permitir que se contamine con una ¿qué era lo que estaba haciendo estas personas? Una simulación. Imagínense que estas personas que simularan, después corrieran la voz de que pudieron engañar, de que pudieron salirse con la suya. O sea, todo esto lo que hace Dios es que lo evita y le dice, momento, si quieren ver realmente si puedo ejercer la autoridad o no, por causa de este propósito eterno, que esto es bien importante. Es que Dios no es, a veces a Dios lo queremos encapsular en el sentimiento humano, ¿sí? Nosotros en vez de concluir nuestra vida en base a lo que Dios es, queremos concluir que Dios tiene que ser en base a lo que el ser humano es. Es erróneo totalmente. Alguien pudiera ver aquí y decir, híjole, se enojó el Señor y fue impulsivo. No, aquí no hay ninguna impulsividad. Lo que está haciendo Dios es, el propósito eterno se va a cumplir, está protegido, está blindado. Y si tengo que dejar claro que ya no es con el sistema anterior, lo iba a dejar claro a como diera lugar, ¿verdad? Señora Liber. Sí, aquí empezamos y usted empezó hablando de que Ananías y Zafira ya formaban parte del equipo de Pedro. Tenían el conocimiento claro de ahora cómo son las cosas, porque la palabra nos ha enseñado que Dios no va a hacer nada sin antes decirnos cómo son, ¿verdad? Porque no es un Dios, como usted decía ahorita, injusto, un Dios que va a actuar de una manera radical sin explicar por qué o cómo son las cosas. Porque voy a este punto, a veces se ha manejado, y como aquí al terminar de hablar Ananías dice que expiró, murió, podría decirse, y se maneja, ¿verdad?, de que si le dices todo lo contrario, si haces esto, Dios te va a castigar y te vas a morir. No, no es así. No es lo que se trata de decir en este momento, ¿verdad? ¿Tuve la oportunidad de saberlo? Sí. ¿Tuve la oportunidad, se me enseñó cómo son las cosas? Sí. Ahora, si yo tomo la decisión equivocada, fue la consecuencia de una decisión que yo tomé. Totalmente. Más no que Dios actuó de una manera, es decir, hoy no le dio chance de pedir perdón, de arrepentirse, de decir, oye, discúlpame, pues yo creí que sí se podía. No, es que ese conocimiento ya estaba en Ananías y Zafira. Claro. Eso ya estaba en ellos. Entonces, no es que Dios sea un Dios castigador, que no permita
hacer las cosas correctamente. Eso está ya en nosotros, en los que somos del equipo, como en este caso de Ananías y Zafira. Y de que lo que tenemos que tener con Dios en el conocimiento y en la revelación, ser con Él, honrarlo, respetarlo y temerlo como el Dios que es, pero no con miedo, no como que me va a tratar de una manera radical e injusta, no. Porque las personas aún, y cuando somos bebés en el Evangelio y no teníamos este conocimiento, pues le dice, y si le mientes te va a pasar lo que a Ananías y Zafira. No, espérame tantito, no es así. No. Aparte, acuérdense que la Escritura nos permite ver una pequeña parte de la información. Nosotros no podemos estar en el lugar ahí. Nosotros no podemos saber a ciencia cierta quiénes eran ellos tampoco, Ananías y Zafira, qué representaban. Imagínense nada más que hubieran sido, esto ya es especular, ¿sí? Pero porque siempre, me gusta lo que dice Liber, siempre tendremos que creer en este Dios justo, en este Dios bueno, ¿sí? Pero como el proyecto no es negociable, vamos a especular. ¿Y qué pasaría si Ananías y Zafira hubieran tenido una posición importante en el equipo de trabajo? ¿Qué hubiera pasado si Ananías y Zafira fueran personas que de una u otra manera generaban influencia sobre las personas? No lo sabemos, lo estoy especulando. ¿Cuánto pudieron haber dañado ellos la obra? Por eso aquí otra vez, Pedro no lo maneja como una situación personal. Me engañaron, cómo son malos, yo el apóstol, tanto los he querido. No se va a ninguna situación ni siquiera de índole emocional. Él dice, usted está yendo contra el propósito eterno, Ananías. O sea, ustedes quisieron engañar al Espíritu Santo. Él ni siquiera les pronuncia ninguna palabra de maldición. Quien toma cartas en el asunto es el Espíritu Santo. Y aquí lo vamos a ver ahora en la esposa. Es muy interesante, pero mandamos saludos antes, ¿verdad? Bueno, rápidamente queremos saludar también a Maribel López desde Nuevo Laredo, a Eliana Carreras de Argentina, Nelly Olivas de Juárez, Nancy Valencia de Chimalhuacán, a Daniel Ramos del Paso, Texas, Rosa María Talavera, que nos está viendo aquí en la ciudad, José Larios de Colorado y Meu Porto desde Puerto Vallarta. Un saludo a todos y pues si hay alguien más que nos esté viendo en algún otro lugar, pueden mandarnos un mensaje y podemos saludarles también a ustedes. Gracias por estar con nosotros. Dice el 8, ya cuando viene Zafira, le dice Pedro, fíjese, aquí yo veo gracia en Pedro. El 7, nos quedamos en el 7, ok. Dice el 7, unas 3 horas más tarde entró la esposa sin saber lo que había ocurrido. Y Pedro le dice, dime, le preguntó Pedro, ¿vendieron ustedes el terreno por tal precio? En otras palabras, Pedro le estaba dando la oportunidad de que ella hubiera sido redarguida por el Espíritu Santo. Y que ella tuvo la oportunidad de haber dicho, ¿sabes qué? Me equivoqué. ¿Sí? Aquí no hicimos lo correcto. Esto hubiera dejado clara otra vez la autoridad del Espíritu Santo, de que el Espíritu Santo le hubiera hablado y hubiera quedado clara la autoridad del Espíritu Santo si ella hubiera hablado la verdad. Sí, dijo ella, por tal precio. Tuvo su oportunidad y volvió a engañar. Siempre recordemos, ¿se puede engañar al hombre? A Dios jamás. Jamás, jamás, jamás. Y no se puede. Otra vez, el que se oponga al propósito eterno, nunca se lo vamos a recomendar. ¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Ahora, hay una referencia bíblica de que estaba prohibido poner en prueba al Señor. ¿Sí? Desde el Antiguo Pacto y Antiguo Testamento quedó muy claro, no tentarás al Señor tu Dios. Y la única parte lo dice, probarme, es casualmente en los diezmos y las ofrendas. Y otra vez lo vemos cuando el maligno tienta a Cristo. Y lo tienta precisamente con una situación parecida a esta que le dice, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, en otras palabras, no lo pongas a prueba. Aquí nos da más luz
El tentar es como poner a prueba a. Si Pedro tiene aquí la revelación que ellos lo que estaban haciendo era poner a prueba a Dios, en otras palabras, pues está peor todavía, señor Ortiz, porque estaban retando a Dios. En otras palabras, ellos estaban diciendo, tenemos el conocimiento, el Señor puso algo en nuestro corazón, todo eso, pero le vamos a ganar a Dios. No. O sea, por eso el probar, el tentar, es una actitud de reto, no es una actitud de, otra vez, equivocaciones las tenemos todos. Son cosas que nos pasan a todas las personas. Una persona que diga que ya no se equivoca, se acaba de equivocar, ¿verdad? Pero aquí la actitud de ellos era un reto, a ver si Dios realmente puede, a ver si Dios se da cuenta. Por eso Pedro siempre se desligó, ¿sí? Y diciéndole, ustedes van directamente contra Dios, doctor. En cuanto a la identidad de Ananías y Zafira, lo único que la Escritura nos deja en claro es que no le llama discípulos. Había un hombre, dice, no sabemos a ciencia cierta. No sabemos. Si era discípulo o era un advenedizo. Sí, no sabemos. Y dice en el 10, en ese mismo instante, otra vez, ¿Pedro la maldijo? No. ¿Oró contra ella? No. Al contrario, Pedro le dio la oportunidad de hablar la verdad. Este es el carácter de un hijo de Dios, ¿verdad? Así es. Es un carácter donde él está diciendo, oye, diríamos en México, aliviánate, ponte las pilas, o sea, tienes la oportunidad de recapacitar. Y dice, en ese mismo instante ella cayó muerta a los pies de Pedro. Entonces entraron los jóvenes y al verla muerta, se la llevaron y le dieron sepultura al lado de su esposo. Y el 11 confirma lo que hablábamos ahorita de dejar muy claro el nivel de autoridad con el que estaba operando este cuerpo de personas, este cuerpo apostólico. Dice, y un gran temor se apoderó de toda la iglesia, pero también de todos los que se enteraron de estos sucesos. En otras palabras, hubo testimonio, doctor, del poder y la autoridad de Dios. ¿Por qué? Porque, otra vez, vamos a volver a este punto, esposa. Lo que Dios quiere es salvar. Este es un pacto de salvación. Este es un pacto de amor. Este es un pacto de bendición. Le estaba quedando claro a los incrédulos, le estaba quedando claro a los que estaban todavía con una mentalidad de religión, que ya había cambiado el plan, que ahora Dios estaba tratando a través de sus hijos y que el mensaje que ellos iban a presentar, porque lo vemos una y otra vez, es un mensaje de redención, es el mensaje del amor de Dios. Pero si Dios tiene que dejar muy claro, por medio de actos divinos, actos donde Él deja claro con quién está, que es su iglesia, su amada esposa, su cuerpo y su plan, va a ser para bendición también, para bendición de los que puedan entender que Dios les ama y que Dios está en control de esta situación, ¿verdad? Sí, Pastor Sergio. Y algo que podemos también entender de lo que estaban viviendo en ese tiempo es que en ese tiempo había una persecución tremenda para los hijos de Dios, al grado de que incluso eran pues asesinados, eran perseguidos y les daban muerte por profesar esta fe, esta revelación que Dios había establecido. Y pues yo creo que fue también una forma de Dios mostrarle a la demás gente el respaldo que Dios tenía hacia esto que estaba creciendo, que era la revelación presente del nuevo pacto. Entonces fue una manera también, como usted decía, apóstol, de darles el respaldo, de darles la autoridad del gobierno, que la gente supiera que si conspiraban contra los hijos de Dios, era contra Dios mismo, contra quienes estaban conspirando. Entonces lo que sí podemos orar, en vez de maldecir, porque esto no es lo que Dios quiere, ¿sí? Lo que sí podemos orar es que Dios deje muy claro que nos respalda. Ese tipo de oración sí es válido, donde nosotros podemos declarar, Padre, por causa de tu propósito, por causa del amor para otras personas, por causa de la redención,
que quede muy claro que lo que estamos haciendo tú lo respaldas. Nada más que, ahí voy, doctor, con este paréntesis que debe ser muy claro. Cuando hablamos de que Dios respalda, nosotros tenemos que estar alineados a lo que Dios quiere hacer. Sí, claro, en esta obediencia y en este entendimiento. Porque si yo tengo una vida para el arrastre, ¿verdad? Si mi vida no es congruente y luego le digo que se note tu respaldo, Dios, viviendo yo una vida desordenada, una vida disipada, una vida mundana, una vida carnal, pues es una oración que no tiene ningún efecto. Por eso cuando habla Dios que las oraciones tienen estorbo, no es que esté diciendo que Dios no quiera responder, es que el estorbo es la misma acción que el hombre hace, ¿sí? Por eso cuando dicen del matrimonio, ustedes tratan con aspereza a su esposa y luego oran que tienen un buen matrimonio, no, hay un estorbo en todo lo que están haciendo, ¿sí? No es que Dios diga, no quiero bendecirte, no, es que tú no me permites que se manifieste esta bendición en tu oración, porque estás yendo en todo en contra de hacia donde yo te quiero llevar. Por eso una persona que está viviendo conforme al propósito eterno, que está edificando conforme a la verdad presente, que está caminando en su asignación para que el reino sea notorio y visible, puede orar, porque está alineado, puede orar y declarar, Padre, que lo que yo haga sea notorio tu respaldo en los ambientes donde yo me muevo, ¿sí? Eso sí se puede orar, porque aquí lo que nosotros vemos es que no hay una maldición, no se pide castigo sobre Ananías, no se pide castigo sobre Zafira, pero sí queda muy claro el respaldo divino de la autoridad y el poder de Dios para el proyecto llamado propósito eterno, doctor. Como dijiste anteriormente, este acto tan tremendo, ¿verdad?, tan terrible, no fue a causa de una maldición de Pedro. Y esto nos debe dar la pauta a nosotros, porque siempre lo hemos defendido y siempre hemos levantado esa bandera, que nosotros como congregación, como liderazgo, no debemos maldecir a las personas que no estén de acuerdo con nosotros. Sin embargo, nadie puede escapar a una regla divina, a un principio espiritual, que es la ley de la siembra y la cosecha. Así es, y que aparte tengámoslo bien en claro, Dios siempre le va a dar sustento al propósito eterno, nunca lo va a abandonar, ¿Por qué es tan importante entender que Dios jamás va a abandonar esto? Porque imagínense, es un trato entre el Padre y el Hijo. ¿Cuándo le va a fallar el Padre al Hijo? Jamás, jamás. Este es un trato que hicieron. El Hijo cumple todo lo que tiene que cumplir dentro del propósito eterno y el Padre jamás le va a fallar al Hijo, ¿verdad? De que todo quede bajo sus pies, de que todo quede reunido en Él. Entonces, por eso nosotros le recomendamos siempre a la gente, puede pensar diferente, podemos tener diferencias en muchas cosas, pero ir en contra de la voluntad de Dios, llamado propósito eterno, no es recomendable para nadie, para nadie. El 12, porque se nos está acabando el tiempo, nos quedan 4 minutos, dice, por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo, y todos los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse con ellos, aunque los elogiaban. ¿Por qué? Porque había un terrible temor a las autoridades religiosas. ¿Pero por qué los elogiaban? Porque se notaba el poder y la autoridad en el que operaban. Ellos hacían milagros, prodigios, había pasado lo de Ananías y Zafira. Y seguía aumentando el número de los que creían y aceptaban al Señor. Entonces, aquí vemos el efecto de la manifestación del poder de Dios, ¿sí? El efecto de demostrar la autoridad era para salvación de otros. Dice, era tal la multitud de hombres y mujeres que hasta sacaban los enfermos a las plazas y los ponían en colchonetas y camillas para que al pasar Pedro por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. También de los pueblos vecinos a Jerusalén acudían multitudes que llevaban personas enfermas y atormentadas por espíritus malignos y todas eran sanadas. En el 17, el sumo sacerdote y todos sus partidarios que pertenían a la secta de los saduceos se llenaron de envidia. Y aquí viene otra vez el problema con el sistema religioso. Por eso vemos otra vez, sí, qué importante, con esto concluimos. Viene la manifestación del poder de Dios, la autoridad,
muere Ananías, muere Zafira, queda claro que el proyecto está respaldado, que cambió con quien estaba tratando, ya no es con los sacerdotes, ya no es con este sacerdocio del antiguo pacto, ahora es con la nueva creación, manifiestan poder para sanar enfermos, echan fuera demonios, la gente los ama, no se junta por temor al sistema religioso, que es lo mismo que pasa hoy en este tiempo, ¿verdad? Y el sistema religioso va ahora a reaccionar, porque no quiere rendirse al propósito eterno, pero eso lo analizaremos el próximo miércoles. No sé si quieras mandar los últimos saludos, Sergio. Pues saludamos también a Ivette Sosa y a Teresa Cárdenas de Puerto Vallarta. Déjenme ver aquí rápidamente. A Fernando Ciurcillo desde Mar de Plata, Argentina. A Carolina Almada también desde Argentina. Y déjenme ver si hay alguien más. Luli Segoviano, Oscar Carrasco, Jorge Iniestra, Alicia Rosete, entre muchas otras personas que nos están observando. Y hacemos la recomendación de que recuerden que pueden compartir esta transmisión independientemente que esté terminando la transmisión, porque esta transmisión se queda grabada en el Facebook y la gente la puede seguir viendo posteriormente. Entonces, no olviden compartirlo, o si la ven después de manera diferida, lo pueden volver a compartir y va a poder llegar a muchas otras personas. Pues concluimos que si Dios es por su propósito eterno, ¿quién contra Él? Quien confabule contra Él, lo hará sin Él, ¿verdad? Por eso es lo glorioso de hoy la iglesia estar unida a Él, porque todo lo que confabule contra la iglesia, lo hará sin Dios, ¿verdad? El soporte de Dios es impresionante, impresionante. El compromiso del Padre con el Hijo es inquebrantable. Y al ser con el Hijo es con nosotros mismos, porque nosotros somos el cuerpo, la esposa. Por eso declaramos bendición en usted hasta que sobre y abunde esta bendición que ya le fue dada en Cristo, que sea manifestada. Y ore con autoridad, ore con el entendimiento, ore sabiendo claramente que nosotros podemos declarar que el favor de Dios sea notorio en nuestras vidas. Para presunción no, para arrogancia no, sino para que otros anhelen la vida de Cristo que opera en nosotros. Usted está bendecido, todo el panel le manda un abrazo así gordito de oso, aunque estamos muy flacos todos, pero con mucho amor. Nos vemos pronto, bendecidos.